Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pedro Flota Alcocer, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jonathan? Muy bien, muy a gusto. Gracias Oye, por la la vez invitación. pasada que viniste a una entrevista, no tuve la oportunidad de atenderte como te mereces, por eso hoy decidí invitarte a comer. Además de que, pues tienes mucho que festejar. Digo, tú en lo personal, pues has tenido una carrera política muy trascendente y ayer fue tu toma de protesta como presidente, ahora ya electo, ¿no? Sí, sí, electo, claro, y ratificado por el Consejo Y Político ratificado. Estatal. Hoy vamos a invitar a Claudia Espinosa a que nos acompañe a comer. ¿Cómo Encantado. ves? Claro. Claudia, vente a comer con nosotros, por favor. Ahí está, ya con nuestra Claudia, ¿no? Ya Sí, cómo participó en la no, campaña con Leslie. trabajamos juntos, así es, con mucho gusto. No es priista, pero como periodista ella prestó algunos servicios. Sí, Buen sí, sí. provecho, espero que les guste Muchas la gracias. comida. Sí. Sí. Ahí está, Que ya mira, tiene ella. tengo para no. En todos lados pusimos para que no nos falte. Sí. Este es un guisado que es tipo adobo. Para Claudia es como birria. Ay, sí, yo estoy diciendo. Pero que yo lo sí. mezclo, es una mezcla de puerco y de res al mismo tiempo, con una carne suavecísima que venden aquí, carne fresca, que venden aquí cerquita en la vía Machuchac. Creo que es una cadena de carnicerías, porque las veo por todos lados, se llama El Tabasqueño, paisanos de Claudia. Sí, bueno, mi pueblo es ganadero. Quiero creer que de allá traen la carne, ¿no? No, pero bueno, a lo mejor el ganado vivo puede ser, pero no creo, aquí hay mucho ganado, ¿no? No mucho, y no tanto como en Tabasco, pero sí hay alguna ganadería importante. Aquí en el sur hay un nicho importante de ganadería. Y bueno, cada vez nos va ganando un poco más el tema turístico, tal, es la vocación natural del Estado. Pero además ahora con el agravante de los pocos apoyos federales y estatales al campo. Entonces, hoy, precisamente en estos momentos, los ganaderos están pasando por una situación muy delicada. Muy delicada. De hecho, la gobernadora Mara Lezama tuvo una reunión recientemente con ellos. No sé exactamente en qué parte, no sé si fue en Bacalar. En Bacalar, ajá, pero en un poblado creo que fue. En fin, y el tema era precisamente eso, que los ganaderos le estaban exigiendo, solicitando cordialmente, pues el apoyo al sector, solicitándole a la manera de los ganaderos. Ella dejó entrever muchas cosas, ¿no? Una de las tantas que no directamente lo dijo ella, pero lo mencionó un ganadero también de José María Morelos, lo hace conocer, Luis Hernán Carrillo Góngora. Sí. Él es de José María Morelos, nació en Peto, pero tiene 30 años en José María Morelos. La familia de mi mamá también es de Peto y hay N número de flotas en José María Morelos. Sí, bastante. Sí. Bueno, pues él hace mención de que también es una gran responsabilidad del sector ganadero el tener que cuidar muchos aspectos que han descuidado a lo largo de varios años, porque han llevado de pronto una zona de confort, pues el cuidado del ganado, la producción, vaya. ¿Sí? Y aunque en una parte tenían razón, no han tenido el apoyo suficiente para la crianza y la comercialización del ganado. Sí, son una de las zonas más marginadas que hay, ¿no? Eso y la cañera. ¿Sí? Y la explotación ganadera en nuestra zona no ha alcanzado el grado de tecnificación que tiene, por ejemplo, Tabasco u otras zonas ganaderas del país. Aquí todavía la mecanización de los potreros, el riego de los mismos, el manejo animal a través de los baños, de las baticidas y esas cosas, está presente, pero a niveles un tanto rústicos. Eso repercute, por supuesto, en la productividad, en la salud del hato ganadero, y sin embargo, aún así, nuestros productores ahí están luchando, y hay gente que tiene 30, 40 años en la actividad. Sí, bastante. Espero que les guste la comida. A mí me gustó. Por lo menos no está picoso. ¿Cuántos exgobernadores les queda al PRI en Quintana Roo? Digo, les queda. En actividad. Debería decir le queda, pero les queda refiriéndome a todos los integrantes, ¿no? En actividad, vaya, tanto por cuestiones de edad como por cuestiones legales,
y esas cosas, tenemos a 3. Podemos hablar, podemos hablar de don Jesús Martínez Ros, perdón, 4. Podemos hablar de don Jesús Martínez Ros, que a pesar de su edad, todavía se da el tiempo y el esfuerzo de pronto de presentarse a algunas actividades. Ayer, por ejemplo, había manifestado su intención de asistir al Consejo Político Estatal. Finalmente, me comentó Paco Ortega, ya no lo pudo hacer porque se sentía cansado, tiene 89 años. El licenciado Pedro Joaquín Caldwell es uno de ellos, de los que están en activo. Oye, muy cansado y todo, pero estuvo buena su fiesta en Isla Mujeres de cumpleaños. ¿Fuiste? No pude. Pero es una de las cosas más él no notables. se queda parado, él anda por todo Quintana Roo. Bueno, más que nada, Isla Mujeres, Cancún, Chetumal. Luego tiene que reposarlo. Pero es una de las cosas más notables de esa generación en la que incluyo al arquitecto Alberto Villanueva, por supuesto a don Chucho, ya difunto a don Felipe Amaro, a Pepe Asensio. Y perdón que use esta expresión, lo hago con el mayor de los cariños. Esos viejos eran de fierro, Sí. Digo, don Jesús, en los días buenos, cuando duerme bien, cuando se levanta, anda, viene, visita a los amigos, va, se toma sus tragos, disfruta de la vida. Sí. Está lúcido, consciente, opina, anatemiza incluso. Sí, tiene lucidez. Completa. Mucha lucidez. El cuerpo, digo, ya se cansa, pues es natural. Digo, a los 69 años quizá habremos muchos que no lleguemos. Oye, Pedro, yo sí quisiera ahondar en este punto de los exgobernadores. Yo he estado haciendo una serie de entrevistas con exgobernadores hace mucho tiempo. Tenemos 8 exgobernadores en Quintana Roo. Los 8 prácticamente salieron del PRI. Digo, prácticamente, aunque en forma Carlos Joaquín pues gana por el PAN-PRD, pero bueno, su crecimiento político fue en el PRI. Así es. Es el primero que se les fue, sin ser gobernador, pero es el primero que se les fue como gobernante. Y bueno, después, mejor dicho poco antes, bueno, no, si el primero, después sigue Beto Borge, porque Beto Borge es expulsado del PRI, que en una maniobra que consideraron muchos priistas como una traición a su militancia, porque aún sin ser sentenciado, aún sin ser comprobado lo que se le imputaba o lo que se le imputa, y digo imputaba porque hay cosas que ya se soslayaron legalmente, así es. El PRI actuó de una forma poco solidaria con un exgobernante que se supone que es un cuadro distinguido, como se le conoce en el argot priista. Él sale. Luego, en algún momento, quizás a lo mejor ese fue el primero, en algún momento también renunció don Jesús Martínez Ros. ¿Te acordarás que fue candidato de convergencia? Él no renunció, pero fue candidato de otro partido. En los estatutos del PRI establecen que una vez que seas candidato o apoyes a otro partido, estás prácticamente fuera. Sí. Así es. Y sabemos que Mario Villanueva, aunque no ha patentizado por escrito su renuncia, es el promotor número 1 del Partido Verde desde hace algunos meses, ¿no? Meses digo porque creo que fue a raíz de la elección del 2022. Y antes lo fue de Convergencia. Entonces, ¿cuántos priistas le quedan y por qué no se van? O sea, lejos del romanticismo y la alegoría ideológica partidista, a juicio del presidente estatal del PRI en Quintana Roo, ¿por qué les quedan pocos y por qué se fueron los que se fueron? Bueno, tratando de responder a la pregunta de cuántos nos quedan, al margen de que digamos, bueno, ante el INE tenemos afiliados a 90,000, la realidad es que los priistas que nos quedan son los que votaron por el PRI en la última elección, es decir, la del 2022. Y ahí estamos hablando de alrededor de 26,000 votos totales. Hablar de otras cifras es fantasear, es engañarnos un poco, o un mucho. Y pues francamente,
Pues yo no lo acostumbro. Digo, a engañarme a mí mismo yo. Entonces, esa es nuestra base de la que partimos, pienso yo. ¿Por qué permanecer? En principio por una, como tú ¿Por decías, qué permanecen los exgobernadores que quedan? 3, 4, los que sean. pueden alegarse varias tesis. Una, por mantener sus influencias o la fuerza de sus grupos políticos. Porque de alguna manera quieren seguir incidiendo en la vida política de Quintana Roo, o razones por el estilo. Yo prefiero creer que todos los que quedamos hoy todavía en el PRI lo hacemos por un principio de congruencia y de fidelidad ética a los principios ideológicos del partido, un poco las florituras ideológicas de las que hablas, pero que analizado bajo la adversidad de las condiciones, pues digo, a mi modo de ver, tiene que reflejarse como una realidad. Claro. O sea, digo, nadie se Ser queda institucional, ¿no? Nadie se queda a recibir golpes, a estar un poco perdido en la vida política solamente porque quiere uno parecer congruente. Digo, necesariamente hay que serlo, porque de otra manera, pues hombre, yo creo que pues que sería absurdo, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos o cuál es el objetivo de permanecer, que bueno, al margen de que digamos que somos congruentes, que respetamos nuestros principios, etcétera? Pues el objetivo es reconstruir este partido, no para volver a ser lo que fuimos. Sí, pero precisamente por eso esa es mi pregunta. Yo creo que si algo les puede quedar a los priistas es quizá algunos íconos, algunos, salud. Perdón, salud. ¿Cómo estás tomando? Agüita. Fuiste invitada de última hora. Bueno, sí, no me tenían considerado. Y los exgobernadores o los expresidentes municipales tienen una representación y pueden tener una gran influencia, claro, para poder nuevamente renovar esos votos políticos de militantes que hoy por hoy muchos siguen estando dentro de la boleta de filiación del PRI, pero que no participan con el PRI. No, pero además están abiertamente en el partido, en el gobierno o en partidos diferentes al PRI. Hace un rato, en un desayuno con las madres trabajadoras del partido, les decía, porque estábamos en la sala de presidentes y ahí están las fotografías de todos, y hablábamos de varios de ellos, bueno, más señalado Raimundo King, pero hay más, ¿no? Carlos Hernández, etcétera, que fueron presidentes del partido, que ahí están sus fotografías, y que renegaron de esa historia y se fueron a otro claro, signo político. Y decía, bueno, es que tenemos que quitar esas fotos, decían algunas. Y yo le decía, pues lo podemos someter a consideración, pero yo creo que la historia no se puede cambiar. Como tampoco se debe ni se puede cambiar la amistad. Es decir... Pero discúlpame que te interrumpa, pero son dos cosas diferentes. Sí, naturalmente, pero... Y quizás el clamor de las líderes, eran líderes, ¿verdad? No eran madres trabajadoras, pero finalmente trabajan allí. En el argot se le conoce como líderes, ¿no? Quizás el sentimiento de ellas sea legítimo. Sí, y esperan de la dirigencia una respuesta solidaria a ese interés legítimo, porque una fotografía representa un símbolo. Por eso los gobernantes, tú lo sabes, por eso los gobernantes acostumbran, y por más que dijeron que ya eso se iba a terminar, y lo siguen acostumbrando a poner en todas las dependencias de gobierno su fotografía, porque es un símbolo que quieren que enaltezca la gente, pero además que ataque el inconsciente, ¿no? Por eso yo les decía que esa era mi opinión. Yo creo que el hecho de que hoy, por ejemplo, Raimundo, Carlos, el propio Eduardo Bando, todavía mucho claro, más atrás, ya no estén en el PRI, no cambia el hecho de que fueron presidentes del partido. No, pero es que yo creo que no sé lo que diga Claudia, pero yo creo que las líderes lo que estaban diciendo no es que borres la historia, sino que los borres de su espacio priista, ¿no? No sé, Claudia. Bueno, sí,
No es un espacio público. No. No es un espacio Es público un que recuerdo. diga, bueno, ¿de qué año a qué año? Porque en este año no hay una foto que lo represente. Ellas lo ven porque todos los días, inevitablemente, a lo mejor entran a la sala de junta. Claro. Y dicen, a ver, ¿por qué voy a seguir viendo? Lo pueden decir groseramente, lo pueden decir de manera muy respetuosa, pero pueden decir, En sus palabras. Pero en sus palabras, pues, porque sigo viendo a esta persona que renegó del PRI, que utilizó al PRI, que no respeta al PRI, que no tiene, y quizás nunca ha tenido la ideología del PRI. Pues sí, y esperan, a lo mejor ese tipo de acciones son las que quizás... Es un punto de discusión muy fuerte. Y en algún momento lo tendremos que abordar si esto... Pero tú tienes la facultad para quitarlo, ¿no? No es nada estatutario. Quítalos. Están allí como están mi fotografía y la de además otros ya difuntos. Pero tú sí eres priista. No, yo lo sigo siendo. Anoche me preguntaba un reportero, ¿y tú cuándo vas a dar el salto a Morena? Digo, eso no lo vas a ver nunca. No vamos a morir, no lo vas a ver. Hay una frase que dijo, ¿no? Renovarse, no reconstruirse. No, sí, o sea, pero sí nos tenemos que renovar a fondo. Ya tenemos a nuestros 11 comités municipales. Quizá todavía haya que reconsiderar 2, ¿no? Quizá Benito Juárez y Cancún, uno por temas de salud, no Cancún, perdón, Puerto Morelos. ¿Quién está en Benito Juárez? Genoveva. Sí, pero ella fue por interinato también, ¿no? Sí, pero está provisional como todos los demás. Vamos a todos a concluir ese estatuto provisional hasta renovar ya los periodos estatutarios en la dirigencia que sigue. Pero Geno me ha dicho en 2 o 3 ocasiones que se siente cansada. Y bueno, el partido tiene otros encargos que yo creo le pueden hacer más fácil el desempeño. Pero en eso estamos, en la reflexión. Y en el caso de Puerto Morelos, allí Miguel Ángel Cetina es una de las cartas que se están considerando como opción. Veremos. Miguel Ángel fue el que fue alcalde. Sí, alcalde de Puerto Morelos, es de las familias fundadoras. Que apoyó a Laura Fernández, apoyó a la muerte, incluyendo Centro del Verde. Sigue siendo muy amigo de ella, pero se mantiene en el partido. Y bueno, condiciones de esas son las que nos están haciendo pensar en esa posibilidad. Pero en los demás municipios estamos ya organizados. ¿Por qué empezamos por allá? Hablando de la reestructuración del esqueleto del partido, ¿no? Porque tenemos que romper un círculo vicioso. La lógica indica, bueno, hay que comenzar por la base. La base son los comités seccionales. Pero para organizar los procesos de renovación de los comités seccionales y por ende de la estructura electoral y de la estructura territorial, pues necesitamos a alguien en el comité municipal que procese todo ese desarrollo. No teníamos comités municipales, o no en todos lados. En algunos renunciaron después de la campaña, en otros estaban ausentes, en otros de plano nos dijeron que ya no querían seguirle. Y bueno, en agosto, después del descalabro de la elección del 2022, un poco pasado el pasmo de la situación, y después del ejercicio ese de autocrítica, fue muy duro, que organizó la Fundación Colosio, entonces pues no se descubrió el hilo negro. Finalmente la conclusión fue la que ya todos entendíamos. Había que renovar por completo las estructuras del partido, porque con las que entramos a la elección del 2022 eran un poco esas estructuras, no viejas, pero sí ya de muchos años, amañadas, hay que decirlo, y que entonces ante el avasallamiento de Morena por un lado, ante pues no sé cómo llamarle, la catarata de dinero que derramó el Partido Verde, pues unos fueron tomados por la chamba, la necesidad de trabajo, otros por la ambición de seguir con una vida política que hoy no les está resultando. No, porque no les han dado lo que querían. Claro. O sea, los han usado. Los han usado. Sí, claro que los han usado. Para que les den la lista de las estructuras, para que vayan y financien las estructuras con su dinero del verde, pero con nada más. Así es. Y otros de plano fueron comprados, como lo vimos claramente en Cozumel,
aquí en Otopenalco y en Cancún, en los ejercicios más evidentes, ¿no? Seguramente en Puerto Morelos fue así, aunque quizá un poco más oculto. Bueno, el caso es que cuando hicimos una revisión de con quiénes contamos o con quiénes pudiéramos contar para futuros procesos, más o menos en agosto, después del diagnóstico de la Fundación Colosio, pues nos topamos con unos huecos enormes en esa estructura. Digo, gente que estaba ahí presente y decía que sí, pero que nosotros ya habíamos revisado y analizado y sabíamos que no podíamos contar. Claro. Revisamos los antecedentes de comportamiento de la elección anterior y vimos que fueron compradas y ahí se mantenían como una especie de esquiroles. Entonces, bueno, la necesidad era obvia, había que cambiar. Pero había que empezar por los municipales. Bueno, ya tenemos los 11 municipales. Ya tenemos la convocatoria autorizada por el Comité Nacional para renovar a los comités seccionales. Esta semana que viene comenzamos. Y una vez que tengamos nuevas dirigencias seccionales, no en todos los casos, hay quienes sí son priistas. Por eso... ¿No crees que, perdón que sí. te vuelva a interrumpir, pero digo para que se haga un poquito más dinámico esto? ¿No crees que a falta de gobernador priista, el dirigente estatal del PRI debería convertirse en ese que da mensajes ocultos y entre líneas, da líneas directas y da impactos con todos sus actos para remover las entrañas del priismo y para poder convencer? Porque más allá de una estructura tácita como la que dices de los 11 comités municipales, más allá del discurso que se mostró en el boletín que distribuyeron ayer, a lo mejor lo que la gente quiere es eso, que sí, agarres y que publiques cuando estás quitando los cuadros de los traidores priistas, que a lo mejor digas, ¿sabes qué? Pues si a Beto Borja no se le ha comprobado nada, vamos a reafiliarlo. O sea, ese tipo de mensajes de una renovación filosófica interna y moral, a lo mejor son los que pueden tener un alto impacto y decirle, ahora sí le creo al PRI, o sí le creo a Pedro Flota, porque el PRI finalmente es el dirigente, y de ahí obviamente se va hasta las bases. Sin caer en la tentación de convertirse uno en el santón de la institución, sí entiendo claramente la responsabilidad de que la dirigencia sea quien clarifique las líneas, el rumbo hacia donde vamos. Por supuesto, a mí me queda claro que la ausencia de un gobernador y por lo tanto de una jefatura política nos llena de carencias, entre ellos de líneas políticas, pudiera alguien decir incluso hasta de rumbo político, pero nos deja otros beneficios. El primero y el mayor de ellos es la libertad, precisamente con la que podemos contar ahora, de decidir nosotros. Pero cuando siempre, digo nosotros, siempre la han contado. No, digo, o sea, bueno, ok, siempre no. Yo fui presidente del PRI con un gobernador priista y no. Desde hace muchos años que no tienen un gobernador priista. Bueno, hace muchos años, y por ejemplo, no castigaron a Candia Ayuso cuando se hizo la enferma para que pudiera Carlos Joaquín en su inicio tener el poder del Congreso. No han levantado la voz en temas como la aprobación de la despenalización del aborto, que ustedes la aprobaron como mayoría priista con Laura Fernández, o sea, es decir, la penalización, ni otros temas torales de la agenda pública que no necesitaban tener gobernador para poder seguirlo. Pero es que pones ejemplos. A eso me refiero con asumir el liderazgo y la línea política de los priistas. Pero es que pones ejemplos de decisiones que se tomaron a partir de bases equivocadas, y una de esas bases fue precisamente la línea institucional a partir del gobernador en turno. Pero no era priista. Sí era priista. Carlos Joaquín no era priista. No, Carlos Joaquín no, pero cuando se da el tema, por ejemplo, de la penalización del aborto, la línea ideológica del partido, lo que pensamos priistas, como en ese entonces Mari Haddad y yo mismo, era que no debía de penalizarse. Y sin embargo, Laura Fernández, no sé si de motu propio convenció al gobernador en turno o la línea provino del gobernador en turno y se penalizó.
Cuando ahora entonces, Por eso, pero lo aprobaron la mayoría priista. correcto, pero eso fue un error, Pero lo aprobaron. de acuerdo, pero fue un error. Cuando entonces se despenaliza, entramos nuevamente a la línea de congruencia del partido, pero es un ejemplo. Pero no lo Sin hicieron duda. público. Bueno, fue público porque se aprobó en el No, Congreso. ustedes no hicieron público ok. su Como posición. partido. Claro. Correcto, Como partido. A eso me refería. Como Las partido. líneas políticas se mandan públicamente. No se asumen en lo discreto, en lo Ok. secreto. Esos son Ese errores de es- comunicación, sin duda, ¿no? Claro. Correcto. Ahora, por otro lado, en esta legislatura en donde estamos muy disminuidos, bueno, la única representante es Candy. La postura Muy que disminuidos. sí, la postura que se adoptó como partido, ella está en constante contacto con nosotros. Por ejemplo, ante la ley de movilidad, pues sí, o sea, fue en contra. Finalmente no sirvió de gran Pero no cosa. lo hizo público. En El la PRI, tribuna, sí. no, en la tribuna sí, Bueno, pero, correcto, tienes razón, pero esos son errores de tú- comunicación. Mira, si hay un hombre con mayor experiencia en Quintana Roo sobre el área política pública, eres tú, nadie más. O sea, mejor dicho, pocos lo tienen, sí hay muchos más, ¿no? No, claro. Ya te estoy súper halagando y no es mi estilo. Pero a lo que me refiero es que tienes la experiencia suficiente para comprender todo Sí. lo que te estoy diciendo Sí. y creo que eso es a lo que me estaba refiriendo, con que yo no comparto que digan, es que hay que poner un joven en las dirigencias estatales de los partidos o nacional. Yo no comparto esa idea. Yo comparto que si el joven tiene la suficiente experiencia y capacidad, pero si no, puede estar también un adulto o un adulto mayor o un viejo, como le quieran decir coloquialmente, pero con una mentalidad fresca, renovadora y suficiente para poder dirigir en esta nueva época política un partido político. Y a eso me refiero. Y yo creo que lo puedes hacer. A lo mejor tienes que hacer un acto de conciencia a fondo y decir, ¿sabes qué? No todo lo que me diga mi dirigente nacional lo voy a seguir. Sí, bueno, claro. Porque él también negocia cosas que de pronto te caen así de bote pronto y no entiendes. Y son cosas que pueden afectarle a tu liderazgo o a tu posible liderazgo. Porque ahora tú vas a entrar en una etapa en la que tienes que legitimar el que te hayan ratificado como dirigente, el que te hayan dado la pauta para dirigir el PRI, que está obviamente en muy malas condiciones, No. pero que solamente con actos renovadores y con mensajes claros y directos a la sociedad se puede. Y créeme que lo único que tengo es mi palabra y la carrera, creo yo, limpia que hasta el día de hoy mantengo. Más de 30 años, ¿no? Más de 40. Más de 40. Ya voy a cumplir 60. Pues fue líder juvenil, Ah, Estudiantil, estudiantil. con esos inolvidables Sosquil, El Cóndor, Miguel Martínez. Exactamente. Sí, no, más de 40. Pero vuelvo al punto de los exgobernadores, por eso empecé por ahí. Conservan a exgobernadores Sí. muy activos que quizás no ven en su propio partido la posibilidad de hacer política como se hacía antes, no intervienen directamente en los asuntos y tienen que pues estar en todas partes, en todos los partidos, porque finalmente tienen sus propios intereses propios, valga la expresión y la redundancia, intereses propios, ¿no? Entonces, a eso me refería. La presencia de 3 de ellos en el Consejo Político de ayer a mí me llenó de contento, primero porque significa respaldo personal y segundo porque significa interés de ellos de participar. Trabajaste con los 3, ¿no? Sí, con los 3. Con Miguel Borges, Desde con el Félix licenciado González Pedro y con Joaquín. Joaquín. No puedo decir lo que con Don Chucho, porque estaba yo muy joven. No sé, tendría yo 10, 12 años. Sí, estaba Pedro ya. Chucho Martínez. Pero ya con Pedro Joaquín ya estábamos en las dirigencias estudiantiles. Tuvimos ahí un Con Joaquín Gálvez fuiste subsecretario de gobierno. subsecretario técnico, subsecretario de gobierno y luego secretario de gobierno. Con Félix fuiste secretario de Seguridad Seguridad Pública Pública Estatal y luego presidente del PRI estatal, ¿no? No, secretario general.
y secretario. luego director de la CAPA. Con Luis Contreras, ¿verdad? Con Luis No, Flores. perdón, Luis Flores, estoy con el de Diario Quintana Roo. Con Luis Flores fuiste secretario general, Así cuando es. todavía no había esa regla o esa ley de que tiene Ajá. que ser hombre-mujer. ¿no? Hombre, pues así es. Y con... Luego fui director de CAPA, todavía en Director el de periodo CAPA. de Félix. Sí. Luego director de Infovir Sí. con Beto Borges. Y luego presidente del PRI, por primera vez. Y créeme que había control. Es decir, líneas directas, por supuesto, también comunicación directa con el gobernador, pero también líneas muy específicas, muy inamovibles, vaya por decirlo. La conducción política estaba en manos del gobernador. Hoy no lo tenemos. Y es que hay que aplicar. Pues, y entonces, un día comentaba con Javier Díaz, otro Javier Díaz veterano, Carvajal, Javier Díaz fue Carvajal, presidente del Congreso y y presidente, presidente del PRI, municipal interino. ¿no? presidente municipal interino, así es, secretario de N número de secretarías particulares. Él entró cuando sale Enrique Alonso Gama. Al PRI, dices, sí, El efectivamente. interinato presidencial. A la presidencia municipal, efectivamente. Y luego relevó a Enrique en el PRI. Y luego relevó. ¿Sí? En un periodo muy agitado, Mariano Palacios era el presidente del Comité Nacional. Sí. Lo sé porque yo trabajaba con Enrique Alonso en el PRI y siempre he sido amigo de Javier. Y en aquel momento, la injerencia del presidente del Comité Nacional en los momentos tensos de la relación del gobierno del ingeniero Mario Villanueva con la Federación eran muy difíciles. Y bueno, Mariano Palacio en aquella ocasión le pide a Enrique Alonso que haga algunas cosas. Enrique Alonso se niega hasta no tener la comunicación con el gobernador, con el señor Mario Villanueva. E inmediatamente lo cambia. Desde allá Sí. tratan de imponer a alguien. Por supuesto Mario no lo permitió y metió a Javier. Pero luego finalmente quedó José Arjona Carrasco, cuando ya era candidato Hendrix como Sí, ya, gobernador. pero ya las cosas ya habían derivado en situaciones, bueno, aquella toma de Palacio Sí. por Mariano Herrán para interrogar a Mario en su despacho, y abajo una manifestación encabezada por Abraham Martínez. Se habían desarrollado ya cosas muy Estaba muy tristes realmente. muy difícil el panorama político, Así es, precisamente por las circunstancias del entonces gobernador Mario Villanueva Madrid, ¿no? así es. Oye, Pero pues, entonces, eso, yo lo pude ver de cerca y todavía lo viví como presidente del partido. Los gobernadores te marcaban una línea muy directa. Hoy no es así. Y entonces, platicaba de Javier Díaz, por ahí nos desviamos un poco, porque con Javier coincidíamos en el hecho de que, bueno, pues precisamente esa ausencia de un jefe político es lo que primero que nada nos debe de servir para ejercer la libertad a partir de la experiencia, del conocimiento que tenemos de estatutos, de nuestra política local, y abrir el partido para que se incorporen, porque esa es nuestra única vía de futuro, que se incorporen nuevas caras. O sea, de alguna manera, ayer me preguntaba que si voy a ser candidato, especialmente si voy a ser candidato plurinominal. ¿Y va a ser candidato? No, ayer se los decía a Miguel Ángel Fernández y a otros no copio compañeros. viejas mañas, sí. No, si en algún momento se da la posibilidad, incluso el espacio de ser candidato, bueno, lo puedo ser, pero por la vía de mayoría, a pelearlo en el terreno, a caminarlo y a ver qué pasa. Pero no por la vía plurinominal, la vía cómoda, Sí, claro. ¿no? De ganarla así, con el esfuerzo de los otros y no con el propio. Claro. Y pues por ahí no. Pero entonces, esta situación tiene que ver con el acreditamiento que queremos hacer ante la sociedad, de que los que quedamos estamos tratando de hacer las cosas diferente, pero a partir de convicciones, de que verdaderamente queremos transformar este partido, permitiendo que los demás
que desde fuera nos ven, con ganas de participar, pero desconfiando de lo que pueden, tienen espacio de participación acá adentro, en el PRI. Y eso significa ceder los espacios. Es decir, ayer en el Consejo Político habíamos presenciales, no sé, 150 personas en el auditorio Emiliano Zapata, que no es muy grande. Bueno, de esos 150, claro que había gente muy veterana, Gabriel Medina, estaba la licenciada Norma Jiménez, Claudia Martínez, la hija de Don Chucho, bueno, yo mismo, por supuesto, en fin. No estuvo Moisés Pacheco porque está recientemente operado del corazón. Pepe Arjona se conectó. Vaya, los veteranos, ¿no? Sí. Pero había una cantidad enorme de rostros jóvenes. Y no solo estaban allá, cuando apareció Alito, que se conectó para tomar la protesta, cuando intervenimos, mostraron entusiasmo. Bueno, ese entusiasmo yo lo quiero traducir en los próximos meses, primero en activismo en la calle para ayudarnos en esa reconstrucción. ¿Por qué no vino Alito? Porque fue de una semana hacia otra, es decir, la convocatoria se publicó el martes pasado, es decir, de hoy hace 8 días. Usted tuvo que renunciar, ¿no? Al cargo para volverlo. El miércoles, jueves, si no me recuerdo, dejé el cargo para poder participar. Y bueno, pues ya el manejo de su agenda ya no lo permitió. Pero estuvo conectado. ¿Qué tiene que hacer Alito? No. O sea, lo único que tiene que hacer es eso, no, cuidar a sus dirigencias estatales. Está muy sí, metido en las campañas del Estado de México y en Coahuila. Y más en el Estado de México. Pero no puede desatender los estados. No, y no lo hizo, ahí estuvo. No, pero no es lo mismo. La presencia es muy importante. Y yo entiendo tu institucionalidad porque tú eres un hombre muy institucional, pero me tienes que permitir a mí también hacer mi punto de vista como periodista. Creo que es un desaire no para ti, para los quintanarroenses, porque a final de cuentas a ti te cumplió. O sea, estuvo vía Zoom y que tomó protesta y todo, y eso cuenta. Pero para los quintanarroenses, una persona que ha negociado a espaldas de los intereses de los quintanarroenses en elecciones pasadas, y esto lo digo yo, no lo dices tú, que no tenga el menor interés de tomar un avión con toda la lana que tiene de donde esté, sea Coahuila o sea el Estado de México, que hay además conexión directa en el Estado de México, para venir estar, no 24 horas, unas horas, rendirle protesta a su líder, al que le tiene que interesar, que fortalecerlo, cobijarlo políticamente, que no haya tenido esa atención con los quintanarroenses. Olvídate de todos los quintanarroenses, con los quintanarroenses priistas. Eso es una consideración que no puedo desestimar. Yo sé. No, pero no lo desestimo. Sin embargo, nosotros estuvimos la semana pasada en México, en el Consejo Político Nacional, donde se le ratificó a él, a partir de la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto a aquellos, no sé cómo se le llaman en términos jurídicos, demandas, juicios, controversias que interpusieron Osorio Chong y la senadora Claudia Ruiz Massieu, que decían que Alito quería prolongar su mandato. Bueno, pues no, ya quedó claro en el tribunal. Pero estando allá, yo pude ver, nos quedó muy claro, revisamos números junto con él, de cómo está la situación en el Estado de México. Y a despecho de las encuestas que todos los días publica Morena, el equipo de campaña de Delfina Gómez, que dicen que tiene 20 puntos de ventaja, la realidad es que arrancaron con 20 puntos de ventaja. Hoy están entre 3, y algunas encuestas la ponen hasta en 2 puntos de diferencia. Todavía Alejandra del Moral abajo. Sí. Pero 4 puntos, en el peor de los casos, están dentro del margen de error de las encuestas. Y de empate técnico. Es un empate. Y faltan 15 días de campaña. Sí. Se ha cerrado en un mes de campaña, se ha cerrado ese margen de 20 puntos. Todavía vamos a ver qué sucede en los próximos días. Tiene mucho que ver los errores que ha cometido el presidente de la República
El tema de sus hijos y el aeropuerto de Y cuando empezaron ante su ausencia pública, empezaron a correr rumores de que ya había muerto, todos empezaron a decir la Delfina, espérame, ahorita nos vemos. Claro. Dame chance. Si vive, continuamos. Si no, vemos qué hacemos, ¿no? Entonces, esto los tiene a todos metidos en el Estado de México. Y uno puede decir, bueno, entonces Coahuila está abandonado. No está abandonado. En Coahuila está negociado. Que sí. En Coahuila sí, la ventaja de Manolo Jiménez es tal que, bueno, sí, ni atravesándosele Guadiana y el otro, ¿cómo se llama? El que fue subsecretario, bueno, no me acuerdo. Sí, el de Seguridad Pública. Ajá. Lo pueden descarrilar. Y no está, y aún así está viajando constantemente a Tamaulipas, pero están concentrados en el Estado de México. Hoy lo pueden ver en el Facebook, ahí está metida, por ejemplo, por Amalia. Hablando de los locales, ¿no? Sí. ¿En el Estado de México? Sí. Ah, y Leslie también. Y Leslie también, efectivamente. Tienen cargos nacionales. Las organizaciones en las que están con Amalia en el movimiento territorial, es la líder nacional de las mujeres del movimiento territorial. Están todas las organizaciones, todos los sectores del partido, todas las instancias del PRI nacional están metidas en el Estado de México, convocando, además, llevando grupos, desarrollando programas. Solo así de la reconciliación, ¿no? de buscar, sí, mantener el Estado de México. Yo tengo confianza que lo pueden lograr, y eso explica el por qué físicamente no estuvo Alejandro. No desestimo tu no, yo pensé que hasta se me había olvidado eso. pero sí, la verdad es que están metidos allá y bueno. Sí, pero no, o sea, sí tiene razón, pero no. Los priistas quintanarroenses necesitan también atención y sobre todo por no tener un gobernador priista. Por lo menos en el Estado de México van a defender la plaza, sí. Pero aquí hay que recuperarla. Sí, o sea, tenemos que recuperarla en el 27. Si no me equivoco. Sí. Pero claro, primero tenemos que prepararnos. Pero en el 24, claro. Ahora en el 24, efectivamente, y esa es la gran ¿Qué van a hacer para...? Exacto. Estamos hoy en la construcción de la alianza local. Ya nos pidieron, y lo hemos estado trabajando hace cosa de 4 o 6 semanas, que trabajemos en la construcción de la mesa política y los acuerdos locales. Ellos traen ya un avance en la mesa nacional. La prueba es que vamos en alianza en el Estado de México y Coahuila. Y tendremos que desarrollar los acuerdos locales para que estos luego se integren en un acuerdo nacional y firmemos una coalición de cara al 2024. Esto significa que los partidos tendremos ahora primero que acordar los términos generales, luego acordar ya las cosas puntuales, es decir, dónde podemos siglar, pero no como en la ocasión anterior, donde fuimos en una alianza parcial. A partir de regiones geográficas se decidió el PAN sigla Otompe Blanco, el PRI sigla Cozumel, y luego vimos quiénes encabezaban, ¿no? Cuando se decidió que el PRI siglara Bacalar, fue cuando se dio una decisión equivocada y fuimos por Contreras. Con el Chepe. ¿Ya no es tu cuate? Hemos sido amigos toda la vida. Yo lo que le reprocho, no puedo negar la amistad y no quiero repudiarla. No, la amistad es una cosa, la política pero es otra. Lo que sí le reprocho es que toda esa decisión personal de cambio de bando fue a escondidas en la clandestinidad de su propio pensamiento, y no tuvo la decencia de llamarle al amigo, ya no digas tú al dirigente del partido, al amigo y decirle, oye, por decisión personal, por conveniencia política, por el bien de mi municipio o la razón que hubieras querido, voy a tomar esta decisión. Pero no te lo hizo a ti, se lo hizo a Paco Elizondo, el del Partido Verde, ¿sí? Porque hasta pintó su taquería de verde, sí, claro. Y le dijo, no, yo voy con el verde, y luego le dijeron aquí la gente mala, no, espérame, tú tienes que ir por Morena, y se fue a marchar fue a la marcha de Andrés Manuel con Morena, y dijo, bueno, está bien, ya no voy a ser verde, voy a ser Morena,
Y ante la disyuntiva de que si queda Rivelino o si queda Vanessa Piña, en la alianza PT Sus Morena demonios Verde, negros. se reúne con José Luis Pech para ver si puede entrar como candidato de MC. Y eso es lo que lo tiene perdido, su obsesión por el poder y sus ganas de querer ser, hasta donde yo tengo entendido, no necesariamente busca la reelección, él quiere ser diputado federal para irse a vivir a México con un amor nuevo que tiene por allá. Y desde luego con la protección del fuero. Y por supuesto, con la presión del fuero, porque teme que le ajusten cuentas, ¿no? Entonces, no solo Sí, yo creo que a estas alturas él ya no va por la reelección. O sea, No. ya, me parece que ya es consciente de que solito se cerró las puertas de los partidos. Y la reelección entonces es un proyecto cada vez más lejano. Yo creo que va a buscar otra opción, pero falta que la gane. Mira, se nos agota el tiempo. Yo te agradezco mucho que hayas venido a comer. Vamos a quedarnos en la sobremesa, pero ya fuera del aire, porque los tiempos son muy importantes para que la gente obviamente nos pueda ver en todas las plataformas. Hay plataformas que te exigen no más de 50, 60 minutos, y pues tenemos que cumplir con esos tiempos. Pero creo que hablamos suficiente de todo, ¿no? Y siempre habrá otra oportunidad. Tienes realmente una gran tarea. Yo sé que sí puedes, ojalá y te des la oportunidad tú mismo de renovarte en el sentido de cambiar un poco el discurso, de ser un poquito más coloquial con la gente, de hacerle caso a la gente. O sea, si te dice, oye, ¿qué hace ese traidor ahí en la pared del comité estatal del PRI? No, espérenme, no se preocupen, pum, la bajas, y esa gente lo va a replicar y va a ser a favor del PRI y por supuesto a favor de tu dirigencia. Y cuando veas un tema como por ejemplo, no, que quieren penalizar el que la gente vaya alcoholizada manejando y consideres que eso va a generarle antecedentes penales a todo el mundo, a lo mejor defender el tema, no sé, o sea, hay tantas cosas que se están haciendo y no hay oposición a los que la están haciendo en el poder actualmente. Y en eso te tienes que convertir tú para que los priistas recobren esos bríos. Pues sin el ánimo de buscar un protagonismo que no ni siquiera me cae bien, pero entendiendo que sí tienen que cambiarse los modos, no me cierro. Ya dicen que mono viejo no aprende cabriola nueva, un ¿no? líder, Pero no, sí, un sí líder se no puede renunciar al protagonismo. No, el líder es el protagonista de todo. No, o sea, de todo su entorno, de todo lo que hace. O sea, tú no puedes renunciar al protagonismo, Pedro. No, al protagonismo absolutista, es decir, al que no admite más protagonismo que el propio. No te preocupes, que para eso hay gobernantes. Muchas gracias, Pedro. ¿No te gustaba la comida? No, me encantó, yo te lo voy a dar. Claro que sí, el postre. Bueno, tráenos postrecito, por Claro favor. Gracias, Claudia. No. Y pues bueno, la verdad es que a mí me gusta mucho hacer este tipo de programas comiendo, Pedro. Muchas gracias, nos vemos pronto. Hasta la próxima. Porque...